Buen día a todos, qué gusto saludarlos, a los que están acá, a los que van a ver después. Así que bueno, nosotros hacemos una pequeña introducción de charla de nimiedades y ahora ya nos ponemos un poco más serios. Bueno, vamos a empezar con una oración, así que los guío y ustedes me siguen con una oración, ¿sí? Así que después, lo interesante es que cuando lo vean después en sus casas, no adelanten esta parte, sino que oren también y dejen que Dios los guíe, que nos guíe y que dirija tanto la clase en vivo como lo grabado, lo que van a ver después. Así que oramos, ¿sí? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, elevamos esta oración a tu trono, Señor. Elevamos esta oración con la intención de que sea un olor fragante a tus pies, Señor, que sientas, Señor, nuestro amor por ti y que tengas misericordia de nosotros en esta mañana, en nuestras vidas, Señor, con cada uno de los alumnos también, Señor. Te pido que esta clase sea de bendición, que podamos aprender. Te pido que sean tus palabras las que estén enseñando en este momento, que me guíe, Señor, a ser un instrumento para ti. Señor, te pido que abras nuestros corazones para aprender, para ser más sabios, Padre, y te pido que también podamos ser sensibles a las necesidades de los demás, que podamos tener esos ojos que, que son tuyos, Jesús, para acá en el mundo, Señor, que podamos mirar de una manera distinta para que podamos sentir también con los otros y poder ayudar y servir, Señor. Te agradecemos por tus infinitas bondades, Señor, porque nos despertaste un nuevo día, porque nos da la oportunidad de tener una nueva clase. Te agradezco, Señor, por todos mis alumnos. Te pido que los bendigas, a los que hacen esta materia, a los que hacen otra, Señor, a todo el seminario. Te pido que los bendigas, que guíes a los profesores también, que todos podamos ser instrumentos para ti, que no nos olvidemos, Señor, de que esa es la misión de este seminario, Padre. Te agradecemos por todo, te pedimos que nos ayudes también a disfrutar de esta mañana y de aprender de ti, que nos acompañes en todo momento, Señor, que guíes nuestras conversaciones también y todo lo que de aquí salga. Encomendamos esto a ti, Señor, con el perdón de nuestras faltas también. No mires, Señor, las cosas malas que hacemos, sino más bien ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a cambiar, a mejorar, a poder servirte como querés que lo hagamos, Señor. Te agradecemos por todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, em, yo no sé si decir lo trillado de todas las clases, pero espero que podamos terminar que podamos terminar la unidad de hoy, la unidad número 4. Creo que sí, pero bueno, a veces eh, nos vamos conversando y como la hora pasa rápido, también no es algo que se haga adrede, sino que simplemente no llegamos. Pero bueno, espero que a todo esto le podemos ir sacando provecho, más allá de que nos esté llevando algunas clases de más. Esta es la más larga, digamos, porque es la que engloba el meollo de la materia, ¿no? De poder dimensionar en mayor medida lo que son las dolencias, ¿sí? Esperen que voy a cerrar el WhatsApp porque si no está abierto acá y me molesta y creo que a ustedes también el ruidito. Capaz que no les molesta, pero bueno, a mí me molesta, entonces cierro igual. Bueno, entonces estábamos viendo de esto de la crisis, pero específicamente lo que trabajamos ahora y en esta materia es la enfermedad, o sea, la dolencia, y fuimos a ver dolencias específicas. Nos quedamos, habíamos visto esto de los pacientes crónicos, tanto de la demencia, la discapacidad, diálisis, bueno, hacemos un repasito y eh, vamos a adentrarnos, que bueno, que nos quedamos un poquito ahí en la introducción de esto, de lo que es la muerte y todo lo que engloba, bueno, no sé si todo, pero una gran parte de lo que engloba hablar de la muerte. Eh, Vieron que cuando hablábamos de la crisis, hablábamos de algo que es la fenomenología de la crisis, donde tratábamos de buscar en lo más profundo hablar sobre eso. En este caso vamos a ver lo que es la fenomenología del acto de morir. Y se acuerdan que en la clase pasada, bueno, justo Mario había tocado un ejemplo de cómo fueron las repercusiones de una y de otra persona
con respecto a la muerte de un familiar, de un ser querido, de alguien cercano, de su pareja sobre todo, de su cónyuge. Eh, y habíamos hablado así medio por arriba de que había como diferentes eh, factores, diferentes situaciones y características que hacían que se sufra más o menos la muerte de ese ser querido. Y todo eso tiene que ver con la fenomenología del acto de morir, eh, porque, bueno, eh, vamos a ver que engloba varias cosas el morir. Y bueno, y vamos a hablar del acto de morir porque justamente, bueno, hay dos cosas, ¿no? Nosotros veníamos viendo cómo eh, un poco, por un lado, lo que es la muerte de uno mismo y también la muerte de un ser querido. Entonces, la fenomenología engloba estas dos cosas, el acto de morir no solo de uno mismo, sino también lo que es el ver al otro, ¿no? A un ser querido y cómo se afronta ese, ese hecho, ¿no? Del morir. Dentro de lo que es la fenomenología, digamos, tenemos algo que es la tanatología, que la tanatología lo que va a hacer que, bueno, digamos, a raíz de que la muerte y todo lo que implica la muerte, o los duelos sobre todo, son tan duros, tan difíciles, a partir de ahí surge la disciplina que es la tanatología, que es eh, el estudio de los procesos de duelo, el estudio de lo que tiene que ver con el acto de morir en sí mismo, ¿no? Y que bueno, el duelo por las pérdidas significativas de nuestra vida, sobre todo el duelo del morir, porque como habíamos visto, el duelo significa eh, sufrir por una pérdida, pero en este caso específicamente por el duelo de la muerte, la tanatología. Y la tanatología viene del griego que es thanatos, que es muerte, thanatos significa muerte, y logía, bueno, el logos, que viene de estudio. Entonces, el estudio de la muerte, el estudio en profundidad de lo que es el hecho, el acto de morir. Eh, y este estudio vendría a ser la tanatología, se basa como en un estudio interdisciplinario, es decir, que tiene en cuenta todos los factores, es decir, que tiene en cuenta toda esta fenomenología. Va a tener en cuenta eh, la parte física, pero también la sociológica y la psicológica de lo que es el hecho del morir, ¿no? Y estudia al moribundo, porque así se le dice como la persona que va a morir es el moribundo. Uno, no sé cómo será en otros países, pero acá es como que es una palabra hasta a veces como utilizada para como chiste o vulgar, ¿no? Como el moribundo. Como que alguien anda medio enfermo y parece que andaba moribundo, como que parece que se va a morir, pero en realidad la palabra en sí misma no tiene nada de gracioso, sino que significa que se habla de la persona que se sabe o se cree que está en el último tiempo de su vida. Ese vendría a ser como el moribundo. Entonces, estudia al moribundo y a la muerte en sí misma. Y lo que va a tratar la fenomenología, porque bueno, como digo, surgió esta disciplina justamente porque eh, se cayó en la cuenta de que de que este duelo significa tanto sufrimiento que entonces la tanatología lo que va a buscar es que se disminuya, o sea, buscar la manera de contener a esa persona que está en este último tiempo de la vida, digamos, para disminuir su dolor, su sufrimiento, que el dolor físico y el psicológico sea el menor posible, entonces, de los famosos enfermos terminales, ¿no? Eh, y también va a estudiar y va a contemplar la ayuda y todo lo que contempla a la familia, a los amigos, a los seres queridos que quedan cuando ya se produce el hecho o se produce el acto de morir, digamos, y esa persona no está más. Entonces, estudia tanto eh, al moribundo como a la familia, se dice. Se dice la familia, pero uno entiende que son como los seres queridos, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente que lo que también va a tener en cuenta es que la muerte es
tiene una percepción distinta para cada uno de nosotros. Por más de que nosotros, como cristianos, digamos, contemplemos a la muerte desde un lugar más o menos igual, porque entendemos qué pasa con nuestros cuerpos, qué pasa con nuestro alma, qué va a pasar después, y albergamos esa esperanza, pero más allá de eso, cada uno de nosotros tiene una concepción muy particular de la muerte y miedos con respecto a la muerte que son muy distintos de cada uno, ¿no? Entonces, la fenomenología, digamos, toda esta tanatología, va a buscar eh, estudiar, digamos, varios factores. Entonces, cómo se produce la muerte, eh, que tiene que ver con si fue una enfermedad, si fue un accidente, si fue algo de imprevisto, si fue algo que ya llevaba una enfermedad. Va a estudiar también la edad del fallecido, eh, la entidad del proceso que se lleva, el proceso que puede a veces ser psicopatológico, ¿no? De cómo enfrentar esta situación. Entonces, obviamente que se dice, ¿no? No es lo mismo una muerte repentina que de sorpresa que cuando se lleva un largo recorrido de una enfermedad crónica. Entonces, se considera que en esta última, la familia y tanto el moribundo tiene como un proceso de asimilación de lo que va a pasar. Para el moribundo, a veces obviamente puede ser mucho más difícil tener ese tiempo de procesar que vivir algo repentino, pero para la familia se considera, eh, en su mayoría, como siempre digo, hay casos particulares, pero en la mayoría, que la familia tiene cierto tiempo de preparación, si lo sabe hacer de manera saludable, para entender la posibilidad sin albergar, sin dejar de albergar la esperanza, ¿no? Pero va contemplando que esta enfermedad puede llevar a esa persona a la muerte, entonces ahí aparece lo que habíamos visto de manera sana, que es el duelo anticipatorio, que es cuando podemos ir procesando la situación de una manera previa, pero si bien implica sufrimiento, poder hacerlo de una manera que vaya sanando incluso relaciones, que vaya sanando miedos, que vaya contemplando como toda esta preparación, ¿no? Y a veces pasa que a veces pueden pasar dos cosas. Desde lo sano es que, por ejemplo, la familia que hace ese duelo anticipatorio pueda ir trabajando ese vínculo y poder ir sanando cosas con el enfermo, con el moribundo, digamos, y a veces puede ser de que se deteriora tanto, por ejemplo, los cuidados, el ir al médico, el ir y venir, como toda una situación que hace que de manera no sana ese vínculo se vaya rompiendo y, eh, y que vaya siendo una brecha en vez de una unión. Que la intención, digamos, de la tanatología en ese sentido va a ser buscar que los vínculos sean saludables. Obviamente que tampoco va a ser lo mismo, dentro de la fenomenología se considera que no es la muerte, no es lo mismo una muerte natural que por un suicidio, por ejemplo. En el suicidio, vamos a ver un poquito después, eh, hay un nivel de culpa y de vergüenza, que a veces es inconsciente, que es muy alto y que hace que eh, la sanación, digamos, ese duelo no llegue a ser totalmente sano y lleve mucho tiempo el poder una recuperación de parte de la familia, justamente por todo esto que implica de la culpa, de que siempre algo se pudo haber hecho. Si bien siempre aparece esto en la familia, como alguien, cuando alguien se muere, digamos, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no nos fuimos a tal lado primero? Y si lo hubiésemos llevado, eso igual aparece generalmente en todas las muertes. Pero cuando se trata de un suicidio, eso acrecienta mucho más esos sentimientos porque aparece un signo de pregunta muy grande del qué cosas tan malas hicimos como para no darnos cuenta de esto. Aparece mucha culpa por parte de la familia, por más de que no haya culpa en sí misma, sino que es más una creación, o sea, está el sentimiento de culpa.
No es lo mismo la culpa verdadera que el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es el que se crea en la mente, digamos, ¿no? Y a veces no necesariamente tiene una fundamentación real, pero justamente esto aparece mucho más porque eh, la persona se fue, digamos, tomando esa decisión de morir. Ahora un poquito vamos a ver sobre el suicidio. Entonces, a lo de lo que hablábamos la clase pasada, era que había factores influyentes que hacían que, según estudios, se sufra más o menos. Entonces se dice que el sexo del fallecido afecta o tiene una diferencia también cuando se trata del morir. Entonces se considera que las viudas, como les decía, suelen ser más afectadas que los viudos, pero lo cierto es que los viudos, eh, las viudas, digamos, se suelen organizar mejor sin la necesidad de ese vínculo y los hombres suelen casarse o formar pareja después eh, en mayor medida que las mujeres. Las mujeres viudas suelen, como les decía, como quedarse viudas y los viudos forman nueva pareja, por lo general. Después otro dato que les decía que según el autor, a mí me suena como raro, según las estadísticas dicen, pero a mí me parece como que no, que los extremos son los que se sufren más. Yo entiendo, porque bueno, ahí dice los extremos de edad de los niños y los ancianos. Es como que yo pienso que con los niños sí, pero con un anciano es como que no sé si se sufre tanto, pero bueno, debe ser considerado del tiempo que uno comparte con esta persona. Pero también pienso que si hay alguien que se muere a mediana edad, van a decir, y bueno, pero nos quedó mucho tiempo por compartir con esa persona y no se pudo. Entonces, si se piensa en un viejito, bueno, compartimos todo este tiempo, esa persona pudo vivir mucho, pero bueno, esto según las estadísticas, como que peor se soportan los extremos, según dicen. Y también va a tener que ver mucho con el tipo de enfermedad. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, morir de una intervención quirúrgica que morir de SIDA, por ejemplo. Eh, entonces, a veces también la familia se refugia en echar la culpa a la intervención quirúrgica, por ejemplo, al método que se usó, a la intervención, que, bueno, fue por culpa de lo que hizo en su vida, digamos. Entonces aparecen estas contradicciones. Y obviamente que va a tener que ver muchísimo, muchísimo, nosotros sabemos de esto, la creencia religiosa, la creencia que se tenga. Eh, Hay gente que tiene una filosofía de vida que no necesariamente es cristiana, que hace que también alivie como sus ideas en cuanto a la muerte. Por ejemplo, los que creen en la reencarnación, hay gente que alivia su pesar en eso justamente porque creen que la vida no termina ahí y que su alma después va a estar en otro lado. Hay algunos que creen que hay gente que nace sin alma, entonces que cuando termina el fin de su vida se terminó y listo, después ya no hay más nada. Entonces algunos se alivian con eso, pero considerando la creencia de tipo religiosa, se considera que es la que más alivia los pesares. Entonces es interesante esto. Hablando de alivio, vamos a aliviar la alergia. Bueno, y consideramos que dentro de eh, lo que es el acto con la fenomenología también se tienen en cuenta, sobre todo la tanatología que busca cómo ayudar en estos procesos, habla de que hay diferentes claves que uno puede hacer al momento de eh, acompañar a alguien que está sufriendo una pérdida. Nosotros generalmente, el autor, por ejemplo, del libro dice, creo que es muy claro con esto, dice que nosotros nos quedamos con dar palabras que nos salen en ese momento, que nos salen a todos como que son sinceras, pero a la vez son como muy trilladas, que es como, bueno, te acompaño en el sentimiento, mis pésames, te acompaño en el dolor, que hay que analizar si es
porque nos alivia a nosotros como por la necesidad de decir algo, o realmente estamos aliviando y acompañando a la persona. Es interesante hacerse esas preguntas. A veces nosotros buscamos aliviar solo nuestra carga de querer acompañar. Que ojo, no quiere decir que no sea sincero, o sea, uno puede tener total sinceridad con decir, con acompañar en serio, pero nos quedamos como, a veces decimos ciertas palabras que, como digo, nos alivian más a nosotros con esa necesidad que tenemos de acompañar de alguna manera que a la persona. Entonces, alguna de las claves que nos pueden orientar es que, bueno, eso venimos hablando mucho, ¿no? Que es escuchar más que hablar. Sobre todo en los momentos que son los primeros, digamos, tras el fallecimiento. Entonces, lo interesante es hacer como un silencio empático, no un silencio de no digo nada, sino el silencio de te, te escucho con los ojos, digamos, con la atención, con el estar, con el cuerpo, con poner el cuerpo en el estar ahí. Eso puede significar mucho más. Por ejemplo, hay gente que dice que cuando falleció un ser querido, tenía otros que pasaron toda la noche o se quedaron varias horas en el velatorio, sin decir nada, pero estaban ahí. Entonces, eso significó mucho más que el decir cosas en ese momento, ¿no? Entonces, a veces se puede transmitir como el estoy acá con vos de diferentes maneras y no solo con el decir, pero ojo, también eso es interesante del decir, estoy con vos, pero hacerlo de una manera práctica. Entonces, a veces nosotros queremos como, por decir cosas, terminamos diciendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Como que queremos justificar algo que como incluso justificar la muerte, bueno, pero era viejito, fíjate que está en un mejor lugar, como que queremos buscar justificar. Y para la persona que siente ese vacío, no hay como una palabra que alivie exactamente eso en ese primer momento, sobre todo en ese primer momento. Con respecto a eso, otra de las claves que tiene que ver con lo anterior es la importancia del contacto físico, ¿no? El abrazo cariñoso y silencioso ayuda a veces mucho más que el decir un montón de cosas. Entonces, el sentir realmente eso, eh, abrazar, dejar de llorar en el hombro, a veces dice mucho más que tener que decir algo. A veces hay gente que abraza y no dice nada, pero está diciendo mucho con ese abrazo. Por eso les decía que el hecho del lenguaje del cuerpo dice mucho más que las palabras. Hay que intentar no decir los tópicos o las frases trilladas como no te preocupes, ya vas a salir adelante, tenés que ser fuerte, esto va a pasar pronto, están tus hijos, pensá en ellos, que en realidad es como que cuando uno lo dice sincero. Hay que intentar no decirlo porque la persona como que le parece con lejanía todo eso, hasta le parece como que eso no es cierto. A veces uno puede utilizar palabras un poco más concretas. Yo sé que ahora sentís que todo se termina, como que no hay ningún futuro para adelante. Vas a ver que sí, como dar palabras de ánimo, pero entendiendo lo que la persona está pasando por ese momento, ¿se entiende? Y uno intenta consolar, que del corazón, digamos, son las cosas que más salen y son genuinas y sinceras, pero una de las recomendaciones es no intentar consolar. Eh, por ejemplo, consolar con decir, fíjate todo lo bueno que tenés, vos tenés salud, tenés una familia que te acompaña, tenés toda una vida por delante, que eso a veces puede significar más pesado para la persona, porque la persona quisiera morirse con el muerto. Entonces, si le decís, tenés todo esto por delante, es como un pesar tan grande, y uno capaz que lo dice con la mejor intención, que es con el hecho de consolar. Entonces, se recomienda en el primer tiempo no consolar, por lo menos en ese velorio, por lo menos. Después capaz que uno la visita y puede decir algunas cosas, pero en ese primer momento generalmente a la persona poco le importa eso y le puede sobrevenir como una carga mucho más grande. Ahora, sí hay palabras
que pueden ser como con una dimensión más grande, es como que toda tu familia te acompaña, estamos con vos. Hay palabras distintas, ¿no? Pero como que hacerle ver todo lo bueno que tiene, a la persona no le sirve, digamos, no ve todo lo bueno. Es más, hasta a veces uno le puede provocar culpa porque la persona va a decir, es verdad, tengo todo esto bueno, pero no lo valoro, no lo disfruto. Y puede generarle culpa incluso. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esas palabras de consuelo. Lo que sí puede servir es ofrecer ayudas concretas. Llámame cuando te sientas solo o sola. Este fin de semana es- vamos a tal lado, te ofrecemos a que vengas con nosotros. Estoy dispuesto y me decís y voy, como ayudas concretas. Vamos a tomar un té, voy a tu casa a tomar un mate, como cosas bien prácticas. Eso ayuda muchísimo. Y estar disponible con la escucha sobre todo, como que la- eh, cuando hay un duelo no hay una hora determinada, no hay un momento determinado, sino que simplemente el dolor aparece. Entonces a veces estar disponible, por ejemplo, decir, bueno, si vos necesitas llorar a las 3 de la mañana, avísame, yo me levanto, tener esa disponibilidad con la persona, no importa, no importa que me desestructures a mí, porque lo mío va a ser cansancio, pero lo tuyo es dolor, entonces tratar de darle esa disponibilidad a la persona de la escucha en el duelo, entonces tratar de que la persona hable y saque todo lo que tiene para decir. Si bien es interesante distraerla, es también bueno que la persona vaya sanando con decir, con contar que lo saque. Eh, Ahora, hay que empatizar, eso que es algo que también les decía, pero sin ser invadido por la angustia del otro, porque la única forma en la que nosotros podamos ayudar y cuidar al otro es ser empáticos, pero sin calzarse los zapatos del otro, ¿no? O sea, calzarse los zapatos, pero sin atarse los cordones, no llevar la angustia del otro, porque si no, no podemos ayudar. Entonces vamos a juntarnos los dos a llorar por lo mismo y eso no le va a sanar a la persona. Eh, Ahora, otro dato importante, que es esto de que la persona pueda charlar, lo que lo pueda, que pueda sacar todo lo que tenga para decir, es que siempre es más sano recordar en paz que olvidar. Entonces no hay que estar metiendo la idea de que se olvide, de que se distraiga, de que todo, sino que intentar generar de a poco recuerdos pacificadores, recuerdos lindos. Entonces, que la persona pueda recordar, porque obvio que va a recordar, es imposible olvidarlo, a menos que se reprima, pero eso sale igual, la persona va a sufrir. Entonces, intentar generar recuerdos positivos. Generalmente eso se va dando con un poco más de tiempo, no en el primer momento de la muerte, ¿no? Eh, y bueno, también tratar de fomentar a la persona en que pueda pedir ayuda, tratar de que se refugie en las personas que eh, están cerca, porque lo cierto es que cuando recién fallece alguien hay mucha gente cerca. Y cuando va pasando el tiempo es como que la gente se olvida, por ahí ve a la persona como que está bien y lo deja pasar y bueno, es como que va nomás, como que ya está y la vio bien y parece que está todo bien y en realidad acabas, el proceso recién empieza, entonces tener esa disponibilidad y poder decirle antes, de acá a unos meses, no te sentís bien, llámame, decime, no te quedes sola o solo con esto, contame. Y también como incentivarlo a pedir esa ayuda. Y si pasado un tiempo se ve que la persona no mejora, también poder darle como contención por otro lado, una ayuda psicológica, psiquiátrica, tratar de buscar por otros medios, tratar de ir a orar más seguido, tratar de hacer partícipe al pastor, eh, bueno, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero esas sugerencias, esas claves se resumen básicamente en que uno tiene que procurar dar una ayuda genuina, dispuesta, estar como con la mente más y con el cuerpo más que con las palabras, eh, y tratar de escuchar al otro, ¿no? Más que a nosotros mismos, porque a veces nosotros queremos decir cosas, como digo, que nos conforme a nosotros, quizás con las más buenas intenciones,
pero que no dejan de ser para nosotros y no tanto para la persona. Entonces es interesante también correrse un poco de ese lado, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo con respecto a esto? Si no, sigo. Bueno, sí. Bueno, después vamos a ver que hay actitudes propias de la persona que está próximo a morirse o que tiene la posibilidad, digamos, se contempla la posibilidad de la muerte. Eh, Incluso a veces no sabiendo, pero vamos a considerar que es una persona que sabe, digamos, de lo que le pasa. Entonces, como le hablaba el otro día de la psiquiatra esta que había recorrido algunos hospitales y que le habían negado el poder acercarse, digamos, a los enfermos moribundos que le habían cerrado la puerta, y ella después hizo muchas entrevistas y dice que eh, entrevistó a muchos, digamos, y la mayor parte de esos más de 200 enfermos moribundos, ella dice que eh, se presentaban, digamos, características similares en que había en un primer momento, cuando se enteraban de que tenía una enfermedad terminal o que sí le quedaba poco tiempo, digamos, de vida, aparecía primero como una negación, ¿no? Yo no, no puede ser cierto, como una expresión de rechazo a lo que le estaba pasando. Entonces, eh, a veces para frenar la angustia inminente, digamos, lo que hace la mente es generar una barrera, entonces genera una resistencia y la persona se vuelve como negadora, ¿no? Eh, y generalmente esa sensación o esas palabras iban acompañadas de preguntas del ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa eso? Obviamente una pregunta sin respuesta, ¿no? Y eso acompañaba sentimientos de rabia, de envidia y de resentimiento, que generalmente era proyectada sobre los médicos, sobre las enfermeras, sobre los familiares. Entonces, son esas primeras actitudes normales de el que atraviesa esta noticia, ¿no? Y muchas veces también son, ¿por qué me tiene esto a mí enojarse con Dios? Eh, pero también veía que muchas veces, en muchos moribundos, digamos, aparecía como un papel como de negociante, pero en forma de niño, como que tipo cuando los chicos quieren conseguir algo, entonces eh, establecían o buscan establecer convenios y pactos, pero con Dios. Entonces, si me porto bien, me das la salud, como intentar negociar con Dios. Ella veía como esta actitud de infantil, digamos. Pero también es cierto que cuando había como un momento próximo a afrontar eh, esa separación con el mundo, digamos, a dejar la vida, había un momento de depresión por todas las pérdidas que habían experimentado y por las pérdidas bueno, que le iban a tocar atravesar, de dejar el mundo sobre todo, pero es como que veía que aparecía esto de que un dolor muy grande, una angustia muy grande por pérdidas anteriores, tanto de familiares, de personas queridas, como de pérdidas generales, ¿no? Como les decía, trabajo, funciones, roles, etcétera. Eh, Esas eran como características que veía en muchos enfermos moribundos, ¿no? Eh, pero sí es cierto que también eh, si esa persona tuvo un tiempo para procesar esto que le estaba pasando, para poder hacer partícipe de su vida a la enfermedad que lo atravesaba, que lo atraviesa, se considera que el enfermo puede alcanzar un estadio en el que llegue a la aceptación de lo que le está pasando. Y en ese último tiempo va a lograr no estar ni deprimido ni enojado,
por lo que le toca vivir, sino más bien eh, aparece como un vacío de sentimientos en un primer tiempo. Es como una fase, ¿no? Eh, y es como si el dolor en un momento se fuera del cuerpo. Y es como que la persona ya no se resiste a que ya llega el punto final de su viaje. Entonces, son como las sensaciones de la aceptación, ¿no? Ahora, sí se sabe que los pacientes terminales, los enfermos terminales, no siguen como a rajatabla todos sus sentimientos, ¿no? Sino que van variando de un momento a otro de la enfermedad. Y eso dependerá mucho si logran o no todo esto del tiempo que les da la enfermedad como para transitarlo o no. Hay algunas enfermedades que son muy rápidas y llevan enseguida a la muerte y hay otras que dejan a la persona poder pasar por estas fases, que son variables, ¿no? Que va a tener que ver, digamos, con si sienten más o menos dolor, si su pronóstico es un poco más positivo o no, si van teniendo nuevos estudios, si les salió otra nueva dificultad, digamos. Pero lo interesante es que, como les decía la vez pasada, algo que prevalece en los enfermos moribundos es la esperanza. Si bien hay algunos que son como muy pesimistas, por lo general aparece la esperanza. Y la esperanza no siempre es la de sanar, sino la de poder estar bien y de poder estar, si no, en un lugar mejor. Ahora, dentro de esto, digamos, consideramos el cáncer, que uno de los problemas, digamos, más grandes que tienen que ver con la muerte es la enfermedad del cáncer, porque la enfermedad del cáncer, digamos, es la que más, es la que ocupa el primer puesto, digamos, del miedo a la muerte. Entonces, a nivel en general, porque cuando se dice la palabra cáncer, la gente asocia con que eso es muerte. Por más de que hoy hay un montón de tratamientos, hay mucha gente que uno ve que se cura y todo, en general, esa palabra cáncer, la gente lo asocia a cómo me voy a morir, como que lo que más nos acerca a que va a haber un punto final con esta palabra. Eh, y algo de lo que, por lo que también es interesante pensar lo que la gente afronta, digamos, los médicos sobre todo o los agentes sanitarios, es que tiene que ver con la ética, digamos, si se le cuenta la verdad, toda la verdad al paciente, se le dice la verdad al paciente, al enfermo o no. Entonces, eso hay que tener en cuenta que tiene muchas implicancias psicológicas, porque hay una implicancia psicológica en el no decir, pero también en el cuándo y cómo decir. Entonces hay que tener en cuenta este punto de lo psicológico porque las explicaciones que se le den, o sea, a nivel ético, digamos, sí o sí hay que contar a la persona lo que está pasando. Pero esas explicaciones tienen dos procesos. Por un lado, el paciente en un primer momento va a elaborar de manera intelectual y racional todo lo que le transmita el médico. Conscientemente va a analizar lo que le dice el médico. Pero esas palabras, después de un tiempito, van a ser como una concatenación, digamos, o sea, desencadenan pensamientos con respecto a eso y que tienen que ver más a nivel emocional. O sea, la persona va a rumiar lo que pudo procesar primero intelectualmente, después lo va a pensar de otra manera y se dan incluso un montón de mecanismos inconscientes que la persona no se da cuenta de esto y que pueden incluso hacer que la persona se sienta más mal. Por eso es tan importante el cómo transmitir las cosas en ese momento. Por un lado está el decir la verdad, pero esa verdad eh, tiene que tener cierto tinte de esperanza, con buenas palabras, pero a la vez no crearle una falsa expectativa, porque después la persona va a rumiar todo eso, ¿no? Entonces, el paciente imagina y fantasea un montón de cosas más a partir de ese procesamiento de lo que le dijeron en un primer momento. Eh, Ahora, cuando se le dice a una persona
eh, un paciente ordinario, se les suele decir, ¿no? Como que enfermedades ordinarias, no hay tanto problema en transmitir la verdad. El tema es cuando hay que enfrentarse a situaciones como más graves, de invalidez y mortales, ¿no? Eh, ahora, se considera que todas las mentiras que se le dicen a los enfermos terminales, digamos, del cáncer, implican, digamos, o van a hablar de lo difícil que es abordar esta situación, porque en realidad la gente, la sociedad, le cuesta adaptarse a la idea de la muerte, entonces se hacen como que una conspiración del silencio, a veces no se cuenta, ¿no? Entonces se evita hablar del tema, la familia entera no cuenta lo que está pasando, y el enfermo igual inconscientemente lo percibe, por eso es interesante hablarlo abiertamente. A veces pasa, por ejemplo, que la familia se enoja con el agente sanitario porque si se le cuenta esto, lo van a matar, o le contaron esto y eso hizo que muera, o por culpa de esto. Entonces, como que eh, pareciera que nunca se conforma, ¿no? Pero siempre lo mejor va a ser la verdad, o sea, ¿cómo quisiera uno que hagan con uno? A mí, por ejemplo, me gustaría que me cuenten toda la verdad, por más dura que sea. No me gusta vivir en una mentira. Entonces también está bueno pensarlo desde uno mismo, a ver cómo son las cosas para ver cómo hacemos con el otro, ¿no? Pero bueno, como les decía, como que el miedo al cáncer ocupa el primer puesto porque se asocia a la muerte, pero no solo a eso, sino a todo el sufrimiento que conlleva, porque entonces se aparece por la cabeza las quimioterapias, el dolor, la pérdida del cabello, el estar acostado en una cama, tener que depender de otros. Entonces, como que tiene mucha imaginación, ¿no? Entonces, cuando se habla del cáncer, se ven como más las cuestiones negativas que la posibilidad de sanarse. Eh, pero es interesante esto de que a muchos enfermos con cáncer se les niega las informaciones más elementales y eso no debería ocurrir, ¿no? Ahora, ese miedo, y que es lo interesante para pensarlo, ese miedo a decir verdades, a veces aparece con la idea de proteger a la persona. Pero en realidad se ha descubierto, digamos, que el no decir la verdad, tanto de los médicos como incluso de los familiares, son formas inconscientes de protegerse a uno mismo más que el otro. Entonces, la información desagradable a veces es intolerable para la familia más que para el paciente, más que para el enfermo. Entonces, no se dicen las cosas, pero porque son otros mecanismos de defensa, pero de la familia, no tanto de la persona. Entonces, es interesante que eh, sacar estos miedos porque se tiene miedo como que va a morir más rápido o porque se puede suicidar y se considera que el riesgo de suicidio en una enfermedad terminal, en el cáncer sobre todo, no tiene un porcentaje más alto que del resto de la sociedad sana, sana entre comillas, porque si hay alguien que se va a suicidar, sano, sano y no está. Entonces, ese silencio, digamos, como que en un primer momento defiende a esa angustia de los familiares, pero si se deja muy a largo plazo, digamos, va a complicar más las cosas. Por eso es muy interesante también poder comunicar a los niños en la manera en la que puedan entender, en comunicar al resto de las personas, ¿no? Eh, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, hay mucho para decir, pero no quiero detenerme en todo porque si no, no llegamos. Bueno, en cuanto al dolor, digamos, a lo que implica, digamos, nuestro tema que nos compete, hablamos siempre del dolor. Y el dolor es interesante pensarlo, el dolor sobre todo hablamos de una dolencia física, cuando se siente o se percibe el dolor. Y es un fenómeno complejo eh, porque implica un montón de cosas. No es solamente el siento dolor en el cuerpo.
hay había un artículo que tenía como, eh, su título decía como medio malicioso, digamos, que se titulaba La euforia del buen samaritano. Y era una revista de psicología, ¿no? Y ahí les leo lo que decía, el artículo, ¿no? Decía que las personas que hacen ejercicios físicos describen a menudo una sensación de euforia durante las sesiones, o sea, durante se hace la actividad. Y después una sensación de calma y distensión. Nuevos datos indican que los mismos cambios emotivos y físicos se pueden producir con una actividad que requiere un esfuerzo muscular mucho menor, ayudar al prójimo. Es decir, que ayudar al prójimo genera primero como una sensación de euforia y después alivia las tensiones, o sea, genera calma y distensión. Dicen, estos efectos sorprendentes son ilustrados con el análisis de más de 1.700 mujeres que participan regularmente en alguna actividad de voluntariado. En muchos casos, esta calma del buen samaritano, le dicen, va acompañada de la desaparición de síntomas de estrés, como cefaleas o afonía, pero también de los dolores provocados por herpes o esclerosis múltiple. Es interesante, ¿no? Ahí está, bueno, la frase tan conocida que es mejor dar que recibir. Y no solamente porque va a ayudar al otro, sino que fíjense cómo de manera indirecta nos ayuda a nosotros. O sea, el título de La euforia del buen samaritano es como hasta, no sé, medio en burla. La quería traer porque me pareció interesante el dato que dice, ¿no? De cómo está descubierto que ayudar a otros alivia los dolores de uno. Por eso siempre se recomienda, por ejemplo, cuando se tratan depresiones, por ejemplo, o una persona que está en duelo, tratar de hacer algo caritativo, pero no, pero ojo, hay que tener un buen punto, que hay como una línea muy fina entre que voy a ir a ayudar para ayudar o voy a ir a ayudar para sentirme mejor. Entonces, generalmente cuando el punto es ir a ayudar para ayudar en serio, la sanación viene de manera indirecta, como que uno puede ver el dolor del otro y con eso disminuye su dolor. Sí son recomendaciones que se da, pero es interesante pensarlo también desde otro lado. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo, digamos? Pero se comprueba de que disminuye el dolor emocional. Por eso hay una diferencia muy grande entre lo que es el dolor físico, que obviamente que tiene que ver con lo que uno siente en el cuerpo, y ese dolor emocional, ¿no? Porque a veces uno puede sentir eh, más dolor físico que dolor emocional. Por eso, bueno, desde trabajar, por ejemplo, con víctimas de violencia, vemos que eh, la manipulación, el daño psicológico que se hace a una persona deja muchas más secuelas a largo plazo que el dolor físico, que un golpe, por ejemplo. Entonces, el dolor emocional tiene mucho que ver, el maltrato, el decir palabras hirientes, eso pesa mucho más que incluso una cachetada, un golpe, un maltrato. Eh, entonces, fíjense cómo nosotros podemos sentir el dolor físico, nosotros sentimos el dolor físico en alguna parte del cuerpo, pero el dolor emocional no tiene una entidad en sí misma. Sentimos como en el pecho, como en el corazón, a veces en la garganta, pero no tiene como un lugar específico. No obstante, el dolor emocional nos puede llevar a tener dolencias físicas, entonces hay una interrelación. Pero estudiando a fondo lo que es el dolor, eh, está este elemento, digamos, que es perceptivo, emotivo y comportamental, ¿no? Tenemos como la, la percepción, es decir, dónde lo sentimos, cómo lo sentimos y cómo nos comportamos a partir de lo que sentimos con eso que sentimos, ¿no? Con eso que nos duele. Eh, Ahora, lo interesante del dolor físico, y fíjense qué dato importante, es que el dolor físico no es algo que lo percibimos todos igual. Y eso tiene que ver con las características de nuestro cuerpo,
pero tiene muchísimo que ver con la elaboración mental que nosotros hacemos. Porque eh, en el dolor hay aspectos psicológicos y aspectos sociales que hacen que sintamos más o menos dolor en el cuerpo. Eh, por eso siempre cuando se trabaja con una persona que tiene dolor físico, hay que tener en cuenta todos los aspectos. Y el aspecto psicológico es clave en esto. No es solamente dar un calmante, sino trabajar la parte emotiva, la parte psicológica, porque tiene mucho que ver con el dolor físico. Entonces, el dolor físico, digamos, no, uno dice que es como un mecanismo de alarma, digamos, que atenta a nuestro bienestar y que ahí es donde nos hace, eh, nos repercute, digamos, de manera comportamental, o sea, me duele, entonces ahí respondo que generalmente, o sea, son señales y que esas señales son las que hacen que la persona vaya al médico. Hay gente que no va al médico nunca. Ah, pero si le dolió algo, bueno, ahí va. Bueno, para eso sirve también, ¿no? Eh, es el que mueve al paciente a buscar ayuda. Pero como les decía, tienen como este elemento perceptivo, emotivo y comportamental, porque nosotros, a ver, si pensamos en cómo responde nuestro cuerpo, digamos, nuestro cerebro, es que nosotros, digamos, tenemos la capacidad de percibir el dolor. Entonces no es tanto que se siente, sino que nuestro cerebro percibe el dolor. Entonces, si nos golpeamos un dedo con un martillazo, digamos, nuestro cerebro entiende ese estímulo como una señal de que algo no estuvo bien y nos hace percibir el dolor. Por eso es tan distinto en uno y en otro, porque no es que solo duele, sino que yo percibo el dolor de una manera distinta. Me acuerdo que cuando estaba embarazada, bueno, había tenido unas complicaciones y yo soy sincera, yo soy re intolerante al dolor. A mí me duelen las cosas, me duelen mucho, no sé por qué, pero me duelen. Y me acuerdo que cuando estaba embarazada tenía un dolor muy fuerte, que no sé hasta el día de hoy qué fue, pero lo que estimaban era como piedras no sabemos dónde, porque como los órganos estaban corridos, pero eran como ese dolor de piedras, como cuando dicen que te duele, piedras en el riñón o piedras en la vesícula, que son dolores como insoportables, que hay gente que dice que es como un dolor de parto. Bueno, yo no tuve dolores de parto porque fui a cesárea, pero les puedo decir que si así es, eres horrible, horrible, horrible. Fue un dolor muy fuerte. Y me acuerdo que la doctora me decía, pero ¿cuánto te duele? ¿Pero te duele mucho? ¿O por ahí vos sentís el dolor nada más así? No sé, le digo, pero me duele. Peor que un dolor de parto, dice. No sé cómo el dolor de parto, como les digo, pero eso fue tremendo, tremendo. Y me acuerdo que la doctora, que a mí me llegó a molestar, pero en ese momento ni siquiera percibía que me molestaba porque me dolía, pero es como que sus preguntas eran, pero bueno, ¿y cómo te duele? Como minimizando el dolor. Y bueno, yo le decía esto, no sé, pero me duele mucho. Y ¿Y por qué preguntaba esto? Porque cada uno de nosotros tiene una tolerancia del dolor distinta y que tiene que ver con nuestros mecanismos inconscientes, con nuestras percepciones del dolor y también cómo es nuestro cuerpo. Hay cuerpos que son más sensibles que otros. Eh, un dolor que no se le desea ni el peor enemigo. Tal cual. Sí, es feo. Pero bueno, eh, hay percepciones distintas y justamente, bueno, el cerebro es el que recibe los estímulos y el que nos dice cómo sentir, pero no lo siente solo el cerebro, sino que tiene que ver con estos mecanismos inconscientes, ¿no? Eh, hay personas que, como habíamos visto en la materia pasada, que tiene que ver con la somatización, hay personas que somatizan y que realmente no tienen una especificidad de dónde le está doliendo, pero les duele y tienen síntomas igual. Entonces no es una persona que esté mintiendo, simplemente tiene una percepción psicológica de situaciones que le pasaron que hace que repercuta en un dolor físico, ¿no? Ahora, es interesante pensar porque el dolor tiene un factor que se llama el factor aprendizaje, que tiene que ver con
que nuestros modos de responder ante el dolor tienen que ver con las formas en las que nosotros fuimos criados. Y fíjense qué interesante, porque si nosotros pasamos toda la vida observando, no sé, por ejemplo, a una tía que siempre no sé, se revolcaba del dolor por dolores menstruales, vamos creciendo con esa idea del dolor. Si vemos una mamá que estaba remil enferma, pero que se levantaba, que hacía las cosas igual, que le ponía interés, que le ponía fuerza, mejor dicho, a trabajar igual, tenemos esa percepción también, tenemos ese aprendizaje de cómo fue vivido el dolor. Entonces, hay un montón de aspectos positivos y negativos que vamos viviendo en nuestra niñez que van formando y forjando nuestros conceptos de dolor también. Entonces, el comportamiento de los otros influye en cómo nosotros también vamos a sentir. Incluso eh, hay estudios, digamos, por ejemplo, se llama algo que es el miembro fantasma, que hay gente que le han amputado la pierna, por ejemplo, y la persona dice sentir dolor, percibir ese dolor en la pierna y sentir que la pierna todavía le duele y no tiene la pierna. Y en realidad ese es como el miembro fantasma porque la persona experimenta el dolor cuya localización, digamos, se corresponde a algo que no existe. Entonces, ¿cómo está en el cerebro, no? Incluso a veces años después de la amputación. Entonces, el dolor continúa almacenado en la memoria. También, por ejemplo, se hicieron estudios, digamos, es- para ver esta parte del dolor psicológico o cómo se presenta sobre todo el dolor en cuanto a lo psicológico con los placebos, ¿no? Entonces, darle una pastilla a alguien y decirle que eso le va a calmar el dolor, pero en realidad esa pastilla no tiene nada, sino que es un placebo y le calma el dolor, digamos, también muestra que está esa parte psicológica del dolor. Entonces, muchas veces esa percepción dolorosa eh, promueve incluso un estado de ánimo, ¿no? En la persona, cómo va a repercutir en su tratamiento también. Eh, Ahora fíjense esto que me parece interesante, que el comportamiento de Jesús, que aunque fue renuente, aceptó su destino de sufrimiento, es de gran ayuda al creyente, pues sabe que lo tiene cerca y solidario en el dolor y en la misma muerte. En este sentido, el que tiene fe es privilegiado, también porque sabe dar una razón de su sufrimiento y por tanto aceptar mejor ese dolor. Ahí está el punto en que cuando uno le puede dar un significado al dolor, ese dolor se transforma. Y generalmente está comprobado que al darle significado y darle una mirada distinta a ese dolor, sobre todo con este concepto de la fe, el dolor físico está comprobado que disminuye cuando se le puede dar un sentido distinto. Hay cosas que agravan o alivian el dolor, digamos, como que eh, está influenciado el dolor por muchos factores, ¿no? Entonces, si hay fatiga, tristeza, desesperación, depresión, tensión, ansiedad, miedo, incertidumbre, insomnio, preocupación, todo eso va a hacer que que el dolor se viva mucho más intenso, ¿no? Entonces, eh, dos particularidades, digamos, dos enfermedades que hacen que se sienta más el dolor son la ansiedad y la depresión. En pacientes ansiosos y deprimidos está comprobado que sienten mucho más el dolor. Generalmente dice que la ansiedad acompaña y hace más intensos los dolores agudos y la depresión acompaña más a los dolores crónicos, justamente por la temporalidad. La ansiedad es como más repentina, se siente mucho más en el cuerpo y la depresión tiende como a apagar a la persona, entonces por eso intensifica más los dolores crónicos. Eh, Tiene que ver también por las situaciones que está viviendo la persona, si aparte de atravesar un dolor vive frustraciones, vive situaciones negativas en la familia, eso acrecienta el dolor.
Pero sí hay cosas que se consideran que disminuyen el dolor, que tienen que ver el reposo, la alegría, la esperanza, el optimismo, la relajación, técnicas de relajación, por ejemplo, la meditación, tranquilización, explicaciones, darle seguridad, tener distracciones, ocupaciones, contactos humanos, un sueño reparador. Todo eso hace que se alivie el dolor. Entonces, afronta, quizás no alivia al 100%, pero la persona con todo esto puede afrontar mucho mejor su dolor. Sobre todo dicen que, como vimos la vez pasada, que hay unas necesidades muy básicas cuando una persona está en ese último tramo de su vida, que es como el acompañamiento. Entonces, que una persona no se sienta abandonada significa un gran alivio para su dolor. O sea, el dolor podría ser mucho más fuerte y esa persona se encuentra sola. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Si no, vamos con esto, que es, bueno, otro tema bastante importante que es el suicidio, ¿no? Crisis y suicidio. Eh, Se considera que, ¿me escuchan? Ahí sí. Eh, Se dice que hay como patologías psiquiátricas que contemplan eh, el 90% de las probabilidades, digamos, de que las personas se suiciden. O sea, la explicación a la que se llega es que por la esquizofrenia, la depresión, el alcoholismo, se puede llegar, digamos, a que la persona se suicide. Pero el interrogante, digamos, es que hay como un 10% más que se considera como a los que, hablando de las conductas suicidarias, o sea, los que consuman, los que consumen, los que llegan los que llegan, digamos, a consumar el hecho, digamos, del suicidio. Y un 10% se dice que tiene que ver con las personas normales, y va entre comillas, porque es la pregunta, digamos, que queda haciendo ruido, ¿qué pasa con esta persona que se suicida, pero que no entra dentro de una patología psiquiátrica, que vendríamos a ser como los demás que podemos llegar a contemplar o a llegar a incluso a consumar el hecho del suicidio, pero que no estamos dentro de las categorías de una patología? Entonces, es un interrogante muy grande y acá este autor, digamos, ha analizado varios casos que le tocaron y se da en personas que sufren cualquier tipo de situación que nos pueden pasar a todos, digamos. Un duelo, una ruptura, sentirse solo. Entonces son situaciones que pueden llevar a cualquier persona a considerar por lo menos el hecho de quitarse la vida. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que dice, eh, mi novio me dejó, por ejemplo, acá pone trae un ejemplo, ¿no? De que hay una chica que tiene 20 años, estudiante de medicina, y hace 2 semanas está encerrada en su habitación y no quiere hablar con nadie. Dice, la vida no tiene sentido para mí, todo se desmorona, es como está inmersa en un gran vacío donde nada me satisface. Es mejor morir que vivir así. Otro de los ejemplos, que lo pone como en una isla, es el título que le pone, es José tiene 50 años, tras 20 años de matrimonio, ha roto con la mujer y con los hijos. Ha querido comenzar una nueva vida, pero no encuentra ninguna satisfacción. ¿Para qué vivir? Se pregunta al llegar a la consulta. Siento que estoy como una isla rodeado solamente por la oscuridad, mucha oscuridad. Y otro ejemplo de la sobrecarga familiar.
María, de 40 años, entra a la consulta afirmando: no puedo más, estoy cansada de tirar el carro yo sola. Mi marido no me ayuda nada con eh, no me ayuda nada con mi hijo enfermo y estoy harta y cansada. Mejor es morir que vivir así. Entonces habla de ruptura, de pérdida, vacío y soledad, y que son algunos de los ingredientes, dice, que intervienen en todo impulso suicida, o por lo menos en la idea suicida. Entonces, esas vendrían a ser como las circunstancias de la vida cotidiana que pueden llevar a este 10% restantes a explicar el por qué no encuentran una razón para vivir y se quitan la vida. Otros podrían pensar que cómo puede llegar a pensar eso, digamos, si son situaciones que pueden resolverse. Pero cuando la persona atraviesa ideas suicidas, es como que palabras comunes no le alcanzan, ¿no? Eh, por eso es interesante, y este autor propone que cuando se trabaje con personas eh, que tienen ideas suicidas, uno tiene que ir como con una actitud limpia, sin juzgar, sin verdad ni memoria, dice. Esa es la manera en la que uno pueda llegar a una reflexión que no esté contaminada por nuestros prejuicios y nuestras ideas morales de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, recalca algo muy importante. Entonces, de esa manera uno puede comprender, pero no compartir la decisión de morir. Eso es muy interesante. Uno no va a compartir, ah, sí, tenés razón, por esto es que sería mejor que no estés vivo. Uno no va a compartir eso, pero sí lo que uno tiene que intentar hacer es comprender a la persona del por qué tiene esta idea del morir. Entonces, no hay una diferencia tan grande entre, y eso es muy interesante, entre el hecho consumado, es decir, suicidarse en serio, que tener una ideación suicida. No hay una diferencia muy grande. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque si bien la mayoría de los casos de la ideación suicida no terminan en una conducta suicida en cuanto tal, ya se empezó a elaborar algo distinto en la mente y que eso es lo que hay que prestar atención. Eh, a eso se le llama a la ideación suicida. Hay unas diferencias, ¿no? Hay ideación suicida, hay conducta suicida y hay la conducta suicida que no tiene buen puerto, es decir, que no sale bien y que la persona no muere, y la conducta suicida que realmente lleva al suicidio. Eh, pero la ideación suicida y en ese intento de suicidio y el suicidio consumado, digamos, es una correlación. Cuando se llegó, digamos, al hecho del intento suicida, es decir, cuando se intentó hacer algo en contra de la vida, obviamente que hubo una ideación suicida. Ese tiene buen puerto todavía porque no se pudo consumar, ¿no? Ahora, es como una lotería, estaba el 50% de probabilidades de que quede vivo o de que muera, pero la intención estuvo. Y esa intención empieza con una ideación suicida, en todos los casos. Nadie va a ir a suicidarse de un momento a otro. La ideación suicida tiene una premeditación. Y la mayoría de la gente en el mundo, en algún momento de su vida, deseó estar muerto. Eso es algo muy común. Incluso vemos el ejemplo de Jesús, que él decía que se sentía morir. O sea, había una sensación de muerte, incluso antes de que pase. Esa sensación y el deseo incluso de morir puede estar en la mayoría de la gente. Ahora, eso es una línea muy fina en el despertar un pensamiento, una ideación suicida. Es decir, empezar a pensar cómo sería la vida si yo no existo. Estaría mejor todo si yo no existiera. Yo podría sentir alivio si no existiera, porque ya no iba a estar más. Los demás quizás sentirían alivio si yo no estoy. Los problemas sí iban a terminar.
Entonces esa ideación suicida puede llevar a una ideación de planear de cómo hacerlo. Y esa ideación puede, como digo, el planear de cómo hacerlo, bueno, ¿cómo podría? Hay gente que empieza a pensar con un arma, con medicación, con tirarse en un puente. Ahí aparecen un montón de cosas de cómo hacerlo. Y esa es la línea muy fina entre tomar la decisión en serio o no. Eh, pero bueno, entendemos que el suicidio es toda conducta humana que está impregnada de fantasía, deseos o ideas de muerte. Ese es el suicidio. O sea, no es solo el hecho de suicidarse y de morir, sino toda conducta que tiene que ver con la idea de la muerte, el deseo de morir. Entonces, como digo, en el amplio espectro va desde la ideación de la autodestrucción, digamos, hasta la decisión firme de quitarse la vida, de morir, del suicidio consumado. El suicidio, digamos, es la manifestación de no querer vivir y que lleva consigo la idea de quitarse la vida. Tiene los matices acusatorios, de reproche, sobre todo sienten falta de comprensión y de solidaridad, digamos que es la manera trágica de transmitir al resto del mundo, de la sociedad, que uno está solo, que se siente solo. Es también una llamada de socorro, de querer vivir, o sea, una persona que tiene la idea de morir siempre quiere vivir. Esa es la paradoja del suicidio. Siempre una persona que quiere morir quiere vivir y pide a gritos una ayuda. El tema es, y que esto acarrea mucha culpa de toda la familia, ¿no? De cómo no me di cuenta, cómo no nos dimos cuenta. Hoy incluso que se habla tanto de buscar ayuda y que la persona no esté sola, cómo siguen pasando casos y se hacen tantas campañas, ¿no? Es como la frustración que aparece. Eh, pero justamente el hecho consumado es algo que nunca va a tener respuesta para los otros, ¿no? Mm. Ahora, hay eh, ciertos mensajes suicidas que vamos a ver este último tema. Primero, el suicidio se considera como una llamada de socorro, entonces toda la conducta suicida es una llamada producida en un desierto, cuando la persona se siente sola, ¿no? De la propia soledad, de la propia desesperación que siente el sujeto, digamos, y que pretende experimentar el amparo de otro ser humano, es decir, que es un llamado de socorro. Pretende la persona sentirse socorrida, amparada, protegida por alguien más. En numerosos casos, digamos, se considera que el simple hecho de sentirse escuchado es un buen remedio para las conductas autodestructivas. Escuchado sin juzgar. Es como que no está mal esa idea que tenés. Eso genera una barrera. Entonces, comprender a la persona, a veces uno dice, bueno, sí, te entiendo, eso no va a hacer que la persona corra más rápido a suicidarse. Puede ser que se sienta escuchado. Por eso la persona presuicida, es decir, que la persona que está queriendo, digamos, hacer esto, eh, tiene la necesidad de hablar con alguien. Son personas eh, que tienen como una petición de ayuda, un grito desesperado de ser escuchado. Aparece también, digamos, el mensaje de la victimación, que hay personas que están más preocupadas por transmitir su malestar que su propia intención suicida. Entonces, eh, hay personas que dicen, mira qué desgraciado que soy, estoy pensando en el suicidio, estoy pensando que lo mejor sería no estar vivo, si yo estaría mejor, si yo no estaría, todo estaría mejor, o como el otro día una chica con la que hablamos nos decía que su ex pareja, digamos, una persona violenta, constantemente tenía esos mensajes, ¿no? Si yo me muero va a ser por tu culpa, cuando yo no esté más va a ser por tu culpa. El otro día tenían una mediación por una cuota alimentaria
y le manda un mensaje, yo no voy a llegar a la cuota alimentaria y todo esto va a ser por tu culpa. Es como el hecho de sentirse víctima, ¿no? Ahora, hay un dato muy importante. A veces se cree que la persona por dar un mensaje suicida que solo amenaza y que no se va a suicidar. Entonces solo llama la atención. Bueno, en muchos casos sí pasa eso, pero no hay que dejar de darle importancia, porque si realmente lo está diciendo es porque lo contempla. Por más de que muchas veces sea una amenaza, si nosotros no atendemos a esa amenaza, quizás corriéndolo del lado de la victimización, sino de poder hacerse cargo de sus actos, pero darle el lugar de sujeto, de persona, puede hacer que, que se prevenga, digamos, un suicidio, porque el hecho de no darle atención, porque creer que son llamados a atención, puede provocar que la persona se suicide en serio. Bueno, otra de las posibilidades es el sadismo, que es no agredirse a uno, sino agredir al otro. Entonces son mensajes suicidas, digamos, las personas que están consultas a veces cargadas de irritabilidad, intentos de agresiones verbales, descalificaciones al otro. Entonces, constantemente como querer eso, de sentirse bien lastimando al otro. También son mensajes suicidas. Pueden ser personas que, eh, o sea, los mensajes suicidas son, digamos, como los riesgos, ¿sí? Las conductas de riesgo para que alguien pueda llegar a ese punto. La persona que se siente en una sensación de callejón sin salida, digamos, el no sé qué hacer, la única solución es la muerte, el tener mucha sobrecarga emocional, entonces estar teniendo vivencias, circunstancias que ahogan a la persona constantemente, que no sabe cómo salirse de los problemas de la familia, que vive un problema tras otro, son algunos que pueden llevar a estas ideas. El sentirse autodesvalorizado, digamos, muy descalificativo consigo mismo, creer que todo está mal en uno, y que eso también lleva a la culpabilización de creer que todo estaría mejor si no existe o que las cosas malas que pasan son por culpa de la persona. Y las reacciones en cortocircuito es como son conductas, digamos, compulsivas, digamos, viviendo generalmente la persona vive situaciones traumáticas, digamos, y no soporta esa situación, digamos. Entonces, por ejemplo, la muerte de un familiar, enterarse de, de una enfermedad terminal, a veces pueden llevar a que los traumas, digamos, las cosas que se viven como muy fuertes, lleven a las personas a tomar decisiones rápidas porque justamente reaccionan en cortocircuito, cuando las cosas no están bien en la mente, se toman decisiones apresuradas. Esos son como los factores de riesgo, ¿no? eh, que uno puede tener en cuanto se habla de personas con como digo, como riesgo a suicidarse. Y pueden haber ciertos, voy con esto último y por hoy creo que terminamos, que pueden haber errores en la intervención, tanto de los psicólogos como de las personas que quieren ayudar a esta persona. Una es eh, pasar de largo, digamos, como pretender mitigar la angustia y generalmente se quiere mitigar la angustia de la persona que está ayudando y no la del consultante, como eh, tratando de distraerla, de hacer otra cosa, de focalizarse en otra cosa y como correrse un poco de la situación en sí misma, no hablar de ese tema. Eso es como a veces, como digo, mitigar la angustia de uno y no la de la persona, no la del paciente o del doliente, mejor dicho. La otra es la racionalización, es decir, como buscar cosas y razones por las que vivir. Fíjate que tenés tu carrera, tenés tus hijos, tenés tu familia, tenés todo esto bueno que por eso tenés que vivir. Eso es racionalizar. Eh, Porque para esa persona el camino correcto no es en ese momento la razón, sino la emoción y el afecto. Y eso es lo que la va a llevar a sentirse mejor, o sea, digamos, tener un clima de tolerancia, de comprensión, de escucha, de que no es un monstruo por sentir eso, ¿no? La otra es angustiarse, otro de los errores es angustiarse con el doliente, digamos, entonces no poder separarse de la ayuda, como ya veníamos hablando.
Otra es sentirse como en la omnipotencia de creer que uno es el que sabe y que le va a enseñar al otro cómo tiene que hacer. Eso que haces está mal, creer eso no está bien, eso a Dios no le gusta, como que esas palabras no ayudan en ese momento, ¿no? Entonces, sí se considera que correrse de ese lado, darle un lugar de escucha, de, de contención, de tolerancia, como digo, tratar de comprender, pero no con eso eh, considerar lo mismo, digamos, pero comprender esa conducta, comprender por qué la persona puede estar sufriendo eso, hace que los síntomas se alivien y la persona se corra al menos de la ideación suicida, que sienta que no es un sapo de otro pozo por sentir eso. Y bueno, y hay razones por las que la persona a veces elige no morir que si bien no son las más sanas, son las que a veces ayudan a frenar un poco y dan tiempo para trabajar, que tienen que ver, por ejemplo, eh, miedo a no saber qué va a pasar después, entonces a veces tienen miedo a cometer el hecho suicida, el acto suicida, digamos, porque qué tal si después se van al infierno o qué tal van a un peor lugar. A veces otra de las razones es no lo hago por cómo van a sufrir los que quedan. eh, no lo hago por cariño y respeto a los que quedan, digamos. Eh, entonces, a veces esas son las razones por las que la persona elige no suicidarse, que dan tiempo al que ayuda a poder trabajar con eso, ¿se entiende? Pero bueno, hasta acá llegamos con eso, no terminamos todavía la unidad, así que voy a dejar de decir eso. Pero Pero bueno, por lo menos terminamos este tema y sí, ya queda mucho menos. Pero quería cerrar con esto porque tenía que ver también con el tema de la muerte. Entonces, me pareció importante poder cerrar esta idea. ¿Algo que quieran comentar, preguntar antes de irnos? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quieren volver a otro punto? Saludo a las que no saludé hoy, Emilia, Brenda. Sí, me decime. Muy interesante la clase, a mí me sigue encantando. Este, qué importante, ¿no? Se hablaba del tema de la tanatología y es algo que mucha gente no conoce. Yo me he dado la tarea de investigar y tengo una amiguita que es de parte de la iglesia también y que es tanatóloga y que ahí con ella Qué hemos bueno, canalizado qué bueno. situaciones. Es una bendición ella en la vida de muchos y de aún de los que no hemos pasado una situación de duelo, ¿no? Porque aprendemos con lo que ella nos comparte. Qué lindo. Este, pero qué importante sí es conocer estos temas, ¿no? Porque pues mucha gente se encierra en su dolor y no sale. Y bueno, a mí me ha tocado ver casos donde pues resulta que ya la persona que estaba sufriendo el dolor de la pérdida, pues termina a veces hasta por morir, ¿no? Del mismo dolor que siempre produjo esa ausencia, ese vacío que dejó el que partió y que nunca pudo tener una alternativa de una vida sana en medio de esa tristeza, ¿no? Que yo creo que deja cualquier ausencia. Y por otro lado, esto del suicidio es una situación que encierra todavía muchas especulaciones, muchas ideas confusas, ¿no? eh, Cuando comentabas de que, pues cuando se sabe, ¿no? Que estaba enfermo, que tenía depresión, que tenía algún trastorno, alguna situación de vida que le predisponía, dice uno, ah, no, pues es que por eso, ¿no? O sea, los que no sabemos el motivo, especulamos y creemos, decimos, ah, no, pues es que sí, pobre, llevaba una vida terrible, de maltrato, o la enfermedad le estaba agobiando y por eso, ¿no? Lo justificamos. Pero Ujú. cuando se da, digamos, en jóvenes, ¿no? A mí me tocó ver de muy de cerca porque es amiga y muy cercana de la familia.
se suicida la hija, una chica que estaba qué por feo, graduarse, este, tenía una carrera exitosa, se supone, qué unos tremendo. abuelos que la consentían, unos papás que le daban todo, aparentemente tenía una relación sana porque ya tenía novio. O sea, uno dice, ¿y qué le pasó? ¿Qué le faltó? ¿Qué Claro, sucedió? Y no hubo intentos, ni siquiera, no hubo avisos, no hubo señales. O sea, fue abrupto cuando nos qué feo, enteramos había dado la vida. qué feo. Y ahí es donde entra uno en esa situación de decir, pero ¿qué pasó? Si todo Sí, lo tenía, si no tenía problemas, no presentaba alguna situación que la hubiera orillado. ¿Qué pasó en su sentir, no en su corazón, para que de la nada haya tomado una decisión tan abrupta? Y es yo le decía a mi familia, pues es algo que a veces desconocemos porque no lo estudiamos, no lo conocemos. Muchos trastornos no son visibles y existen claro, desde que nacemos y es algo como que son otras voces que oyes en la cabeza, son otras ideas que tienes, unas que te dicen, sí, hazlo por aquí, esto es bueno, pero hay otras que te dicen, no, no estás bien, ya mejor aviéntate del puente, aviéntatele al carro. Le digo, y es una secuencia de ese mismo trastorno que visiblemente no se ve, ¿no? Porque no es como el síndrome de Down, que los niños claro. nacen con una característica, pero sí las situaciones de, de otra índole, ¿no? Son otros trastornos, por mencionar, que no son visibles en el físico, pero Tal cual. ahí existen y están toda la vida Ese haciendo es el problema ruido. ese es el problema de todas las enfermedades psicológicas, ¿no? Había una mujer que contaba su experiencia de depresión y decía, me encantaría levantarme a la mañana con el pelo verde y las uñas de otro color para que la gente diga, ah, tiene depresión, como para que sea característico de algo, pero no, es justamente como vos decís, no tiene sintomatología visible. Entonces, eh, se le quita la entidad que necesita, ¿no? Pero qué interesante esto que decís y qué duro la verdad es que es algo muy duro, el tema del suicidio es tremendo, es tremendo. Gracias por, no sé, querías decir algo más, perdóneme que te interrumpí. No, no, yo creo que es importante sensibilizarnos, ¿no? En este tipo de situaciones para poder ayudar a otros y poder entenderlos un poquitito, porque pues pocas veces entendemos estas situaciones, ¿no? Y bueno, por lo menos en México se nos trata de locos, bueno, hay muchas formas de etiquetarnos y, y no, realmente, pues a veces la persona nace enferma por diferentes circunstancias, desconocemos los orígenes, Claro, pero sabemos algo, ¿no? Que algo nos está haciendo ruido ahí en nuestra cabecita y que ni es culpa de nosotros tampoco, ¿no? Y a veces la desconocemos tanto que nos lleva a hacer y comportarnos de diferentes maneras. Entonces, es importante ser sensibles, ser tal cual. observadores, ¿no? Porque también a veces uno etiqueta y dice, ah, no, está loco, mira cómo se comporta, mira cómo habla, pero no sabes qué está pasando dentro de esa cabecita, ¿no? ¿Qué le está diciendo esa otra voz o esas otras voces, ¿no? Porque hay otras que Sí, escuchan dos o tres voces. Esa película, a mí me impactó mucho esa película que salió, no recuerdo sus nombres, que hablaba de una persona que tenía muchas formas de expresarse, tenía muchas personalidades y todo, y dicen, ay, eso es charlatanería, eso es película. No, o sea, realmente a veces, quizá no con tantas personalidades, ¿no? Pero sí existen estas personas que tienen otras personalidades y andan por la vida múltiple, lo que se llama. luchando, sí, luchando en tratar de ser personas normales, decimos, Eh, cuando no somos normales, tenemos algo que nos hace diferente, sí, pero que no es visible. Entonces, es excelente la clase, me encantó. gracias, M, gracias por compartir. Mario, ¿querías decir algo? Sí, por ahí lo mío va un poco
de la mano de lo que decía Esme. Yo creo que hace 2 años, cuando estábamos en primer año, tuvimos un diplomado acerca de la muerte. Lo hablamos en ese momento. Y bueno, hicimos un trabajo para el seminario y en esa ocasión investigué un poco con respecto al tema del suicidio. Y me acuerdo que en ese momento había cosas que me sorprendieron un montón, que era que en Argentina había más o menos 6.000 suicidios al año, que era más o menos 17 por día. Ajá. Y a mí me pareció algo sumamente loco, o sea, demasiado alto, ¿no es cierto? Y incluso decía, según la UNICEF, que era la segunda causa de muerte en adolescentes. Eh, También era algo que me pareció eh, muy grave, por así decirlo, ¿no? Y después fui viendo un poco y a lo que iba más que nada era que nosotros como iglesias por ahí no tenemos sentada una base o eh, no tenemos una posición tomada con respecto a lo del suicidio, ¿no es cierto? Por ahí, eh, incluso lo mencioné en el trabajo, que sería bueno que como iglesia tomáramos por ahí en algún momento una postura. ¿Qué pasa con una persona que, que toma esta Claro, claro. determinación? Eh, Hay diferencias entre una persona que se mata en un arrebato, una persona que tiene depresión, una persona que se echa delante de otra persona para recibir un balazo, porque son diferentes formas de morir, ¿no? Sí, sí. Pedirle a alguien que te mate en un momento donde no aguantás más el dolor, justo La tomaba como eutanasia ejemplo también. exactamente, eh, y me quedó muy dando vuelta eso en la cabeza en su momento y lo sigo pensando que nosotros como iglesias por ahí deberíamos tener en algún momento, ver y tener una postura, ¿no es cierto?, con respecto a ese tema para que también las personas que pasen en su momento por un familiar que toma una decisión también tengan una idea de cómo actuar o de, o de por ahí, como decir, tener una respuesta a lo que están pensando, ¿no? Sí. La verdad, muy interesante, la verdad que me dejas pensando a mí también que bueno, si surge este interrogante hay que tratar de tenerlo también, ¿no? De seguir pensándolo, a ver cómo se puede armar y sobre todo también, no solo la postura de la iglesia, sino un acompañamiento, de que las personas puedan sentirse abiertas a poder hablar de lo que les pasa y que no ocurra, digamos. Eh, Incluso porque en puede ese pasar momento, por... ¿Ah? No, sí. incluso en ese momento molesté a más de un pastor buscando si había algo dentro de la iglesia que lo explicara o que nos mostrara, ¿no es cierto? E incluso acá con los pastores de acá, con la mayoría de los pastores, incluso hasta me contacté hasta con el pastor Ausencio en ese momento, porque Ajá. Toto me dijo que hable con Ausencio, y, y la verdad que no llegué A una conclusión. a una conclusión sobre el tema y como que queda porque la iglesia tiene posturas sobre muchas cosas con respecto a la muerte, a la cremación, a la donación de órganos, a todo hay Pero una el delito postura, no. menos en este caso. O sea, como que está como dando muchas vueltas a eso, ¿no sé? Sí. Muy interesante, la verdad es que está bueno para seguir pensándolo. Pero bueno, vamos a pensarlo otro día o si no después de la clase, pero ahora la terminamos. Gracias a todos por compartir y la verdad es que se pone súper interesante. Nos queda poquito tiempo siempre y bueno, son temas que hay que seguir trabajándolos y bueno, el seminario también es esto, ¿no? Un despertar de otras cosas para trabajarlas también en otro lado. Y está bueno que esos interrogantes, esas dudas, esas cosas, esas inquietudes que ustedes tengan, también se puedan ir pensando para otras cosas, ¿no? Que también ustedes pueden ir armando también ideas. Pero bueno, hoy vamos a dejar por acá y cerramos la clase con esto y nos vemos de nuevo el jueves, ¿sí? ¿Parece? La verdad es que bueno, me agradó mucho compartir con ustedes esta mañana, estuvo muy linda, así que bueno, les agradezco por estar ahí también y después también a los que van a verlo. Hagan sus trabajos, que falta poquito, así que bueno, tienen una semana, pero pasa rápido. Así que bueno,
Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Les mando un abrazo a todos. Bendiciones.